Bien, muy buenos días a todos los asistentes. Agradezco enormemente esta posibilidad a través de la invitación de la Sociedad Uruguaya de Medicina Ayurveda, que ha tenido esta gentileza de que pueda estar con ustedes. Y les voy a hablar un poquito sobre el tema de plantas medicinales, pero vamos a tratar de hablar un poco de esta unión que puede haber entre el concepto occidental, que tiene que ver con el uso de las plantas medicinales, y cómo lo podemos imbricar, cómo lo podemos unir respecto también a lo que es la medicina ayurveda, ¿no es cierto? Porque son medicinas, decimos siempre, ancestrales, pero quizás desde Occidente siempre se ha tratado de darle una explicación científica al uso de las plantas medicinales. Fíjense que tenemos desde antaño, ¿no?, que se dice que en la tierra hay algo. En esa tierra donde crece el pasto también crecen plantas. Y como dice ya en la Biblia, ¿no?, el Señor hizo brotar de la tierra los remedios y el hombre sabio no los despreciará. Esto significa que el hombre sabio puede ser desde un chamán, puede ser un terapeuta, puede ser un médico, pero es aquel que está consustanciado con los mensajes de la naturaleza. A veces ocurre que con las plantas medicinales no sabemos si estamos haciendo un correcto uso o no. A veces hacemos abuso y eso es muy común en la práctica clínica. Por ejemplo, les traigo a colación un caso de una paciente que un día vino a la consulta y me dice: doctor Alonso, no sabe lo mal que me siento. Entonces le digo: bueno, tranquilícese, le voy a dar unos consejos. Bueno, cuénteme qué síntomas tiene, qué está tomando. Me dice: bueno, mire, yo a la mañana me levanto cansada, no tengo energía, entonces tomo un energizante, unas gotitas que me dijeron que son muy buenas. Después, a media mañana, voy tomando una tisana para las varices, porque no sé, tengo las piernas hinchadas, se me inflan totalmente, no puedo caminar. Después tomo otra tisanita que es para los dolores, porque amanezco, digamos, ya directamente dura, no puedo andar, entonces tengo que tomar eso también. Y después tomo algo para los calores, porque ya me empezaron a venir, entonces tomo otra tisanita para los calores. Pero después viene el almuerzo, y antes del almuerzo tomo otra tisanita que es justamente para los gases, porque no sabes, estoy inflada como un globo. Y después tomo otra tisanita que es para el hígado, porque me dijeron que tengo hígado graso. Entonces, bueno, por las dudas tomo. Después a media tarde tomaba algo para la presión arterial, otra tisanita que dijeron sí, con olivo y cola de caballo, no sabe lo bien que me hace. Y después tomo algo para la memoria. Gracias a eso le estoy comentando todo lo que le estoy diciendo ahora. Y después tomo también otra tisanita para los triglicéridos. Y después venía la noche y a la noche otra vez la tisana digestiva. Después tomaba algo también para la menopausia, para los calores. Y después tomaba seguramente... Tomo magnesio porque me dijeron que es bueno, tomo también zinc porque me dijeron que es bueno y me tomo una tisana también de valeriana con melisa porque si no, no duermo. Así que fíjese, doctor, lo mal que estoy. Le digo, bueno, quédese tranquilo porque yo ya tengo la solución. Acá tiene, esta tisana. Sí, ¿me va a arreglar todo esto con una tisana? Sí, esta tisana, señores, es para su hipocondría. Entonces, a veces pasa que la gente toma cosas por tomar y tenemos que ser cautos en todo eso, porque siempre hablamos de uso racional de los medicamentos y también lo tenemos que hacer respecto a las plantas. Fíjense, por ejemplo, que en aras de hablar de los yuyos, de las plantas medicinales, muchas veces encontramos estas cosas en la calle. Y lógico, quienes critican el tema de las plantas me dicen: doctor, ¿usted usa esto? Fíjese que esto retrasa la medicina. Claro, uno cuando lee, fíjense, pomadas para el dolor muy fuerte, con J, que duele mucho, no mucho, mucho. Entonces, claro, estas cosas que no tienen control de calidad, que aparecen en ventas callejeras, lógico que desprestigian lo que es un poco lo que nosotros llamamos fitomedicina. Por eso, la idea es ver cómo lo podemos definir esto y ponerlo en su cauce. Fíjense, por ejemplo, que también desde la industria farmacéutica en algún momento usaron plantas. Y acá tenemos un ejemplo que dice: mi catarro ha desaparecido con el jarabe de Bayer de heroína. Esto se lo daban a los chicos, jarabe de heroína. Si ustedes ven a la derecha, está el nenito diciéndole: mamá, mamá, dame el jarabe. Claro, lógicamente, como no veas, el pibe estaba ya recontradicto eso. Entonces,
finalmente la FDA, después de notar que había muchos chicos que sí, el jarabe era efectivo para la tos, para el catarro, pero después de ver que había muchos chicos que veían elefantes de colores, dijeron, vamos a dar de baja justamente este jarabe. Así que bueno, por eso la historia de las plantas ha tenido altibajos a lo largo de todo su recorrido, ni que hablar en la Edad Media, ¿no es cierto? Pero por suerte hoy se va avanzando en lo que son los aspectos de legislación y de esa manera entonces tenemos hoy un uso que puede ser dado a través de seguridad, eficacia y calidad, que es lo que nosotros buscamos en todas las plantas. ¿Qué es la fitomedicina? La fitomedicina es el uso de plantas medicinales tomando los conceptos antropológicos, históricos y culturales, pero trata de darle un marco científico de aplicación, lo cual significa que tomando todo lo anterior, va a tratar de demostrarlo a través de ensayos en animales, estudios in vitro, ensayos de toxicología, todo lo que concierne a lo que es la medicina basada en la evidencia, lo pone en práctica también la fitomedicina. Calcular bien las dosis, calcular qué interacciones puede haber, cuánto tiempo puedo tomar una planta medicinal y de esa manera entonces damos marcos de seguridad a todo esto. Fíjense que para hablar de todo esto, la fitomedicina se nutre de otras disciplinas, la biología, la química, la toxicología, farmacología, nutrición, es decir, son un montón de disciplinas que digamos, se confluyen entre ellas para darles entonces un marco de seriedad a todo esto. La legislación forma parte fundamental de lo que es hoy el uso correcto y ausente de efectos adversos para lograr justamente que no haya ningún tipo de problema. Fíjese que a veces con intoxicaciones de distintas drogas se fueron creando las instituciones relacionadas con el registro de productos. Fue el caso, por ejemplo, famoso de la talidomida, que originó la FDA. En Argentina, la intoxicación que hubo con propóleos, que no fue por el propóleo, sino por una adulteración del propóleos, generó el ANMAT, que es nuestra agencia justamente de registro sanitario. De manera entonces que es importante que esté todo esto legislado para seguridad precisamente de la gente. Las hierbas sueltas tienen, de algún modo, son el correlato más tradicional de uso, que son las infusiones, que generalmente ustedes están tomando. Se tendría su correlato aquí en Uruguay con una especialidad vegetal, que son las hierbas que consumimos a través de infusiones, decocciones, etc. Después tenemos otros conceptos, alimento funcional, que son de algún modo alimentos que pueden estar enriquecidos con algunos otros principios activos o con algunos otros, por ejemplo, probióticos. En este caso tenemos los yogures con lactobacilos, constituyendo entonces un alimento funcional. El alimento funcional entonces se presenta con forma de alimento, pero tiene un agregado que le da una virtud, una característica adicional. Después tenemos los nutracéuticos, que son, por así decirlo, nutrientes muy importantes que pueden mejorar nuestra calidad de vida, pueden mejorar nuestro metabolismo, pueden mejorar el funcionamiento orgánico en líneas generales, o sea, no hablamos de patología, pero tienen forma farmacéutica. El mismo lactobacilo que aparecía como alimento funcional porque tenía una presentación de alimento, si se encapsula termina siendo un nutracéutico. Los nutracéuticos hoy en día se está considerando incluir en este rubro, por ejemplo, los hongos medicinales, que es un capítulo muchas veces para las autoridades sanitarias difícil de decir, a ver, ¿dónde ponemos los hongos? Porque no son, es un reino aparte, no son plantas, entonces es como que le tienen que buscar una categoría específica. ¿Cómo ha pasado por ahí con el cannabis, que tuvo que tener también una categoría específica? En el caso entonces, por ejemplo, los hongos medicinales en Argentina ya fueron incorporados en el Código Alimentario la gran mayoría de los que usamos a diario, no solamente los champiñones, sino el melena de león, el shiitake, el maitake, y de esa manera entonces la posibilidad de que puedan ser incorporados como suplementos está prácticamente a la luz del día. De hecho, hay un laboratorio aquí en Uruguay, el laboratorio Avies, que está ahora entrando también en Argentina, va a ser uno de los pioneros en sacar toda una línea justamente
no solamente de hongos medicinales, sino también de una línea de medicamentos ayurvédicos. Y es acá entonces también después donde nos vamos a detener un poco, ¿no? ¿En qué categoría pueden entrar las plantas ayurvédicas, habida cuenta que a veces no se las conoce muy bien desde el punto de vista occidental? Otra categoría son los suplementos dietarios, que en realidad es una categoría que, si vamos a la definición, no podríamos autorizar muchas veces productos que están encuadrados como suplementos porque no responden a la definición. ¿Qué es un suplemento dietario? Es un suplemento nutricional que yo voy a tomar en situaciones de carencia en mi cuerpo. Si yo tengo una carencia de calcio, de hierro, tendría que ser un suplemento dietario. Pero yo no tengo un déficit de ginkgo biloba en mi cuerpo. Entonces no puede estar el ginkgo biloba de pronto como un suplemento dietario, porque no tiene nutrientes. Entonces, bueno, para que pueda estar encuadrado, agréguenle una vitamina, dicen las autoridades. Entonces ahí encontramos, porque hay un ginkgo biloba con una vitamina B, por ejemplo, como suplemento dietario. Y después, bueno, tenemos remedios herbolarios, tenemos medicamentos herbolarios, tenemos medicamentos fitoterápicos, es decir, cada país tiene su rubro, ¿no?, dentro de lo que es la categorización de las distintas plantas. El problema radica en que nosotros siempre decimos, cada país tiene su propia legislación. Somos incapaces de reunirnos, por lo menos a nivel de Mercosur, para hallar definiciones uniformes para los 4 países, teniendo en cuenta que compartimos muchas plantas medicinales. Por ejemplo, la congorosa, el ambay, que están en los 4 países. ¿Por qué entonces tenemos que tener definiciones distintas cuando de pronto toda Europa está ya unificado desde el punto de vista de las definiciones de medicamento herbario, herbario tradicional, etc.? Bueno, el conocimiento tradicional se basa en prácticas ancestrales que muchas veces no están en connotación directa con lo que es la evidencia científica. La evidencia científica es dura. Es decir, vos me tenés que demostrar que esto es así, no me podés hablar de energías, no me podés hablar de doshas, ni me podés hablar de chakras. Hablame con lenguaje justamente occidental, con lenguaje científico. Entonces, bueno, quizás la fitomedicina es esto, ¿no? Es la herramienta que va a traducir las medicinas ancestrales para darles precisamente a las autoridades sanitarias y a los médicos que se están formando en las facultades la connotación científica de lo que dice precisamente la medicina tradicional. Porque a veces para una autoridad sanitaria decir, esta planta es muy buena para tal dosha, y si no sé qué es eso, entonces se lo tenemos que traducir, darle una herramienta que ellos entiendan para que este producto entonces sí pueda ser utilizado. Como les decía, Europa, fíjense, a través de la Agencia Europea del Medicamento, todos los países tienen la misma legislación. Y como dije anteriormente, somos 4 gatos locos y no nos ponemos de acuerdo. Entonces, son las cosas que tenemos que corregir de algún modo. Cuando hablamos de medicina tradicional, siempre decimos, claro, debe ser lo que usan los países pobres, los países del tercer mundo. No, no es tan así. Fíjense, por ejemplo, Canadá tiene 70% de uso de lo que son las medicinas tradicionales o complementarias. Estados Unidos casi un 50%. Es decir, no es esto inherente únicamente a países pobres. Porque realmente es la medicina integrativa, las plantas, el ayurveda, la medicina tradicional china, no reconoce estratos sociales. Es el uso para todos, por eso están en la tierra desde hace tanto tiempo. Cuando se habla de publicaciones, tenemos gran cantidad ya de publicaciones donde están justamente los trabajos científicos correspondientes a las plantas medicinales. Si hacemos una búsqueda, por ejemplo, en la red Medline, vamos a encontrar, por ejemplo, aloe vera, 2.770 artículos científicos. Es decir, ya nadie puede decir no hay información, sí que la hay. Lo que pasa es que también tenés que saber el nombre científico de lo que buscas, porque si yo pongo en la red Medline, pongo ajo, no voy a encontrar nada. Tengo que colocar Allium sativum, que es el nombre científico. Y de esa manera, entonces, vamos a ir encontrando información. ¿Cómo actúan las plantas? Y actúan a través de sus principios activos. Y generalmente lo que actúa es el fitocomplejo, que es el conjunto de principios activos que en muchos casos tienen sinergias entre ellos mismos y logran entonces establecer justamente las futuras indicaciones de cada una de esas plantas. A veces hay plantas que tienen cientos de principios activos y muchas veces es difícil hacer un seguimiento
farmacocinético de cada uno de esos componentes. Por lo tanto, en muchos casos lo que buscan las farmacopeas es que haya un marcador, es decir, una molécula que sea representativa de esa planta y que esa molécula la podamos seguir a ver cuánto tiempo está en el organismo, en qué tiempo se elimina, su vida media, etcétera, etcétera. Los niveles de evidencias en plantas tenemos 3. Básicamente el nivel más bajo son las tisanas, las infusiones, porque únicamente la planta está en contacto con el agua y lo único que van a salir son los principios hidrosolubles, que son los solubles en agua. El segundo nivel de evidencia son las tinturas, porque ahí tenemos agua y alcohol. Entonces lo que va a salir es precisamente los principios hidrosolubles y alcohol solubles. Y por último tenemos los extractos estandarizados, que son el eslabón supremo en lo que son plantas medicinales, porque ya son cápsulas o comprimidos donde están valorados los principios activos, pero generalmente están estandarizados en un marcador, en un componente al cual podemos seguir. De ahí que haya diferencias, lógicamente, en los precios. Si yo tengo un paciente con Alzheimer y le voy a recomendar que tome ginkgo biloba porque sé que es muy bueno, si el paciente va a la farmacia y dice, ¿me da el extracto estandarizado? Por ahí el extracto es caro. Entonces se va a asustar y dice, no, mejor deme la tisana, total es ginkgo biloba y es más barata, pero no te va a servir la tisana. Por eso en esto tenemos que ser también muy prudentes, donde frente a determinadas enfermedades no podemos ir en chiquitas, ir a lo más bajito, a lo más modesto o a lo más barato. Tenemos que subir escalones porque si no perdemos la eficacia del tratamiento. Muchas veces dice, usted yo tomé... doctor, una infusión de valeriana y no me hizo nada, no sirve para nada la valeriana para dormir. No, pero los estudios clínicos dicen que tenés que tomar extractos estandarizados de 500 miligramos y con eso dormís. Entonces estas cosas se desconocen y si no se aplican bien entran en descrédito las plantas medicinales. Las formas de dosificar las podemos calcular muchas veces si son infusiones en cucharaditas de té. Sería más o menos una cucharadita de té, unos 5 centímetros cúbicos, que equivale a 1 gramo de planta. Y por lo general, cuando hacemos infusiones, nos manejamos entre 2 y 10 gramos de planta. Después tenemos que tener en cuenta que en las infusiones van a entrar únicamente partes blanditas de la planta, es decir, pueden entrar hojas trituradas, pequeñas yemas, pequeños tallos, es decir, no, por ejemplo, cortezas gruesas, porque si no, ahí no vamos a tener prácticamente actividad. Lo que se debe usar son más o menos 5 a 10 minutos en las infusiones, no debemos llevar al punto de ebullición, que es el punto donde empieza a humear, porque si lo llevamos al punto de ebullición, que son 100 grados centígrados, la planta o los principios activos comienzan a destruirse. Entonces nunca tenemos que llegar, ni bien aparece el primer hervor, retiramos, ¿no es cierto? La decocción es el proceso en el cual la planta, lo que vamos a utilizar son las partes gruesas, lo que son justamente cortezas, raíces, que van a requerir un proceso más largo de contacto con el agua. Ahí entra el agua a temperatura normal y se va a poner a calentar. Ahí sí podemos llegar al punto de ebullición, porque ahí necesitamos ese intenso calor para que pueda penetrar en las estructuras tan duras que estamos colocando y de esa manera entonces aprovechar bien los principios activos. Bueno, las dosis generalmente manejamos, a veces puede ser a ojo, pero si no la podemos calcular mucho mejor en función también de kilos o de años de edad. Pero bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que una dosis normal de un adulto cuando hacemos infusiones o decocciones son 2 cucharadas del tamaño de té por taza, más o menos. Pueden ser hasta 3. Eso depende a veces de la patología que estemos tratando. Y si son niños entre 3 y 7 años, sería la 4ª parte de la dosis del adulto. Si son niños entre 7 y 14, la mitad de la dosis. Y los mayores de 70 ya empiezan a jugar como niños, ¿no? Ya empezamos a bajar un poquitito las dosis, porque sabemos que los adultos mayores muchas veces no tienen el riñón que esté depurando bien, el hígado cumplió años también, entonces hay que trabajar con dosis un poco más chicas. Las tinturas suelen ser un elemento que se usa muchísimo, es agua y alcohol, dijimos que está en el segundo nivel de evidencia,
Por lo general, las farmacopeas recomiendan también el uso de tinturas, como ser, por ejemplo, la farmacopea brasilera, que recomienda muchas plantas medicinales bajo esta forma. Y también podemos ir manejando dosis a razón, por ejemplo, de 1 gota por kilo de peso, que es algo tradicional, pero muchas veces de manera estándar usamos entre 25 y 50 gotas en adultos, 2 a 3 veces al día con un poquito de agua. Y después hacemos los cálculos en función de si son chicos o si son adultos mayores también. Los aceites esenciales es otro capítulo, no todos los países lo tienen legislado, los aceites esenciales tienen un montón de componentes activos en una gotita, o sea, son muy poderosos, pero lógicamente tienen restricciones de uso. Vamos a encontrar muchos aceites esenciales de manera de uso tópico, vamos a encontrar a veces aceites esenciales que se usan para saumerizar, pero esos saumerios no tienen un potencial terapéutico. Y hay países que admiten el uso interno de algunos aceites esenciales. Es el caso, por ejemplo, de menta piperita, que se usa en colon irritable, 2 o 3 gotitas en una cucharadita de aceite de oliva, 2 a 3 veces al día. Los aceites esenciales tienen limitaciones de usos en los chicos. Generalmente pueden generar convulsiones si se lo damos a niños menores de 2 años, así que en ese sentido siempre están totalmente restringidos. Algo que es maravilloso realmente, que tiene que ver con esta simbiosis que hay entre la naturaleza y nosotros, son las plantas medicinales que tienen neurotransmisores humanos. Precisamente, y acá viene lo bueno, que las plantas tienen principios activos que muchas veces ellas no usan, pero las usa el ser humano. Entonces esto nos tiene que dar a entender de que estamos conectados con la naturaleza. Las plantas nos están dando los principios activos que nosotros estamos necesitando. Es el caso, por ejemplo, de las habas. Las legumbres suelen tener L-Dopa, especialmente, por ejemplo, Mucuna pruriens. Vamos a ver, la planta del hipérico tiene melatonina. La Grifonia simplicifolia tiene un precursor de serotonina, que es el 5-hidroxitriptófano. La Passiflora passionaria tiene GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico. Y el cannabidiol, que está presente en el cannabis, también forman parte, digamos, de los elementos que interactúan en nuestro cerebro. Y esto es lo maravilloso. Estas plantas no usan esos principios activos para ellas. Y somos nosotros los que hacemos, en este caso, el uso. Cuando hablamos también a los médicos y tratamos en nuestros cursos de enseñarles, muchos desconocen que gran parte de los fármacos que ellos utilizan provienen de plantas medicinales. Fíjense, por ejemplo, en cáncer, ¿no? Porque me acuerdo cuando yo empecé a hablar hace mucho tiempo sobre plantas, me acuerdo en las primeras charlas que me autorizaban a nivel académico, me dicen, mira, habla de plantas pero no te metas en cáncer, como era territorio prohibido. Y hoy precisamente tenemos gran cantidad de plantas que las usa la medicina convencional en cáncer. Por ejemplo, el podófilo, que es una planta cuyo látex se usa para las verruguitas, de ahí surgieron 2 productos importantísimos, como el etopósido y el tenopósido, que se usan en cáncer. Del tejo se ha obtenido el taxol, que también se usa en cáncer. De las vincas, que son plantitas ornamentales, las podemos conseguir en cualquier vivero, tenemos la vincristina y la vinblastina. Y de una planta sudamericana como la Camptoteca cuminata tenemos la camptotecina, que también se utiliza en cáncer. Y puedo hablar de más plantas que se usan en cáncer y que provienen del reino vegetal. De la medicina ayurveda, por ejemplo, Adatoda básica es una planta que tiene un principio activo conocido como basicina, y de la basicina se ha obtenido bromexina, que es el famoso mucosolbón o bisolbón, que son los expectorantes que se usan incluso en los chicos. Y estas cosas las desconocen totalmente los médicos. Las estatinas, muchas derivan de la fermentación de levaduras en el arroz. Lógicamente, cuando el negocio del colesterol fue tan importante, empezaron a aparecer las estatinas sintéticas que han empezado a ocasionar un montón de problemas. Por eso siempre uno tiene que ser cauto, que a veces la planta puede ser origen de determinadas moléculas, pero cuando empieza a meter mano
la industria farmacéutica en el laboratorio y cambia moléculas, cambia un oxidrilo de lugar, ya se desnaturaliza, ya no podemos decir es natural. La aspirina viene del sauce. Ahora, la aspirina que tomamos nosotros ya viene de la síntesis del fenol, el ácido salicílico, no viene ya del sauce ni de la ulmaria. Entonces son cosas que las tenemos que tener en cuenta. Bueno, de la colchicina, que viene del colchicum, que se utiliza para la gota. Del Galanthus nivalis se obtiene galantamina, que es uno de los grandes productos para la enfermedad de Alzheimer. Y algo que desconocen totalmente los diabetólogos, la metformina viene de la Galega officinalis, una planta medicinal que se usaba para la diabetes. Lo que pasa que no es ahora exactamente la misma molécula, porque para patentarla le tenés que cambiar un oxidrilo de lugar, como decimos, ¿no? Entonces, con eso ya tenés una patente. Entonces, esas desnaturalizaciones hacen de que, bueno, ya el producto no podemos decir la metformina ya es natural, es un hemiderivado. Bueno, los chicles para dejar de fumar vienen de una planta que es el Laburnum anagyroides, y la silimarina, que está presente en el cardo mariano, sigue siendo uno de los grandes hepatoprotectores. Después tenemos las cápsulas de chía, que se utilizan especialmente para los triglicéridos, los arándanos rojos excelentes para las vías urinarias, en infecciones urinarias precisamente, los insaponificables de palta y soja que se usan para artrosis con excelentes resultados. Tenemos para la próstata, prácticamente el 90% de los productos derivan de plantas, incluso acá tenemos una, el Cernington, que está hecho en base a polen, el polen de centeno, o tenemos el Trozac, que está hecho con Sabal cerulata y ortiga, y tenemos los productos de varices. El 95% de los productos de varices son en base a productos naturales, que son, por ejemplo, la diosmina y la espiridina están en la cáscara de los cítricos. Así que, como pueden apreciar, tenemos siempre una farmacopea muy amplia que sigue derivando de las plantas. Ni que hablar del ginkgo biloba, gran producto, y que responde a la teoría famosa, la teoría de las asignaturas, que decía que cuando no había ciencia había que demostrar para qué sirve esa planta, cuando no hay ciencia. ¿Cómo lo demostrás? Bueno, justamente la teoría de la asignatura dice, bueno, a ver, veamos la hoja de ginkgo biloba. Y uno la miraba así y dice, esto parecen 2 hemisferios cerebrales, debe ser útil para el cerebro. O sea, se hacía una analogía entre la forma y la relación con algún órgano y se decía, debe ser útil para ese órgano. De ahí que muchas plantas, por los colores, también fueron indicadas para los órganos. El diente de león se indicaba para el hígado. ¿Por qué? Porque si andás mal del hígado te pones amarillo. Entonces tenés que usar una planta de color amarillo. Y así entonces con infinidad de ejemplos que puedo dar y que cuando no había ciencia explicaban parte. Pero lo curioso de esto, que esto parece traído de los pelos, es que gran parte de estas analogías después se comprobaron que eran ciertas. Entonces, bueno, también tenemos que tener en cuenta esos factores. O como plantas que crecen en territorios donde hay enfermedades. Por ejemplo, la ruda aparece en las zonas donde hay más parasitosis infantil. No por casualidad, hay un tropismo de crecimiento de algunas plantas en zonas donde se las requiere realmente. Lo mismo pasó con el descubrimiento de la aspirina, que en realidad venía del sauce, y uno dice, a ver, ¿la aspirina qué es lo que hace? Y es antifebril y antirreumática, básicamente. Bueno, perfecto. ¿Y qué relación tiene con el sauce? ¿Cómo sabían que la corteza del sauce iba a ser útil para esto? Y mira, ¿dónde crece el sauce? Y crece generalmente en pantanales, en zonas húmedas. Bien, y si crece en zonas húmedas, ¿qué pasa con tus huesos cuando hay mucha humedad? Y me duelen los huesos. Ah, perfecto. Y si hay mucha humedad y hay mucha agua por ahí, ¿qué aparecen? Y aparecen los mosquitos. Y si aparecen los mosquitos, ¿qué te puede dar? Fiebre palúdica. Entonces hizo la relación. Este árbol que crece acá es útil para el reuma y para la fiebre. De ahí vino la investigación de Bayer, que después lo que hizo, como decimos siempre, cambió el oxidrilo de lugar y generó la aspirina, el ácido acetilsalicílico, que hoy ya es sintético y hoy ya directamente ni viene del sauce ni de la ulmaria. La ulmaria justamente es la otra planta. Bueno, tenemos más ejemplos, las isoflavonas de soja, tenemos la telomerina que está en legumbres y frutas que alarga los telómeros y se dice que con eso podemos vivir más cantidad de años. En plena pandemia, cuando no teníamos vacunas en ese momento, pude desarrollar en Argentina un producto que fue el Inmunovid,
que está en base justamente a cúrcuma, a sauco, a quercetina, a zinc, vitamina E, vitamina C, pimiento negro. Era un producto que reunía todas las investigaciones que en ese momento fui recopilando en función de actividad inhibitoria frente a las dos posibilidades que tenía el virus del COVID. Una de ellas tenía que ver con la replicación, tomando proteínas donde el virus se replicaba, y después tenía el virus la característica de tomar otro tipo de proteína con el cual luego ingresaba a los tejidos. Todos estos elementos que pusimos en esta fórmula actuaban en los dos niveles. Lo bueno del caso es que este producto funcionó a las mil maravillas, la gente que lo tomó no se enfermó. De hecho, yo no me vacuné, me cuidé siempre, digamos, con este tipo de productos, siguiendo un poco la filosofía de vida que siempre hemos tenido, y no soy antivacunas. Es decir, soy anti este tipo de vacuna que en 7 meses se desarrolló lo que duraba 7 años antes. Entonces, me generaba sospechas este tipo de cosas. Pero bueno, son cuestiones inherentes a cada uno. Lógicamente hay gente seguramente que se vacunó y lógicamente a lo mejor le hizo bien la vacuna, pero también sabemos de que las publicaciones científicas que teníamos con plantas estaban también respaldando el uso de ellas en estas características. Bueno, después tenemos, por ejemplo, Colonalib, que tiene aceite de menta piperita y aceite esencial de hinojo para el colon irritable. El Fibrolib, un excelente producto para la fibromialgia. Tenemos para obesidad de, digamos, Phaseolus vulgaris, que es el poroto munk. Ahí tenemos la fasiolamina, muy buen producto. Para las alopecias tenemos la jarilla, que es una planta junto con café descafeinado que tiene muy buena actividad. Para la constipación, ¿no? El Agiolax, por ejemplo, que tiene plantago ovata y cena, ¿no? Que es el sen y el silum. Bueno, otro capítulo importante es saber qué podemos dar en pediatría. Generalmente, si no sabemos, no nos metemos en pediatría. Yo, de hecho, muchas veces me dice, doctor, ¿usted puede tratar a chicos? Digo, mira, si son mayores de 3 años, sí. Si ya son lactantes, no, porque las plantas medicinales pueden ser tóxicas. No sea cosa que le pase interna a un chiquito porque le diste una planta y te sacan el título directamente. Entonces hay que ser siempre muy cauto. Tratar de no dar plantas ricas en aceites esenciales porque los puede hacer convulsionar. Las plantas con alcaloides también hay que tratar de evitarlas. Nunca dar sin conocer la dosis a prescribir. No se guíen porque doña Rosa me lo recomendó que es útil en esta dosis. No, eso no sirve, hay que tener cuidado. Y no dar plantas si el chico está medicado, ya porque puede haber siempre interacciones medicamentosas. Tenemos muchos fármacos en pediatría que vienen de plantas, por ejemplo, los jarabes de hiedra. Tenemos una planta que es el uncaluabo, su nombre es Zulú, que es de África, excelente como antibiótico para las bronconeumonías de los chiquitos, con muchos ensayos clínicos. Tenemos la equinacia, una planta que ha dado muy buenos resultados frente a gran cantidad de virus. Y acá ya entramos entonces un poquito ya en la farmacopea ayurveda, de la cual podemos decir que desde el año 1940 el Ministerio de Salud de India empezó a tomar riendas en el asunto de transcribir las cuestiones relacionadas con los viejos textos, escritos muchos de ellos en sánscrito, empezar a darle un formato oficial. Fue así que empezó a escribirse muchas monografías, ya tenemos 519 monografías, 21 de ellas son de origen mineral, 105 extractos y 202 formulaciones. El Ministerio de Ayush ya tiene 7 volúmenes de la farmacopea, de los cuales 6 están relacionados con plantas medicinales. Como pueden ver, cada año se fueron agregando distintas cantidades de plantas medicinales. Una de ellas es la ashwagandha, una planta muy utilizada, muy de moda hoy en día, forma parte de los llamados adaptógenos. ¿Y qué es el concepto adaptógeno? Es una planta que en la medida que la utilizamos nos permite adaptarnos mejor a condiciones adversas de nuestro entorno. Esto significa que si yo me dice, doctor, tiene que ir a atender mañana a Siberia,
Y tengo que ir, ¿cuánto hace? ¿Cuántos grados hace? 40 bajo cero. Me voy a tener que adaptar, ¿no es cierto? Entonces, por eso la gente en Siberia, de pronto, que toma el eutorococo, el ginseng siberiano, que le permite adaptarse frente a esas condiciones adversas. De ahí que tengamos muchas plantas que se consideran adaptógenos y permite ubicarnos en ese espacio, ¿no?, de enfrentar situaciones que no nos gustan. Entonces, por ejemplo, las primeras que fueron ideadas con este concepto fueron los ginsenes, el ginseng chino, después el ginseng siberiano, y después entraron muchas otras plantas, dentro de las cuales hay hongos medicinales y también están muchas plantas de la medicina ayurveda. La ashwagandha también forma parte de los tratamientos rajayana, justamente que tienen que ver con la longevidad, con la calidad de vida, etc. La literatura científica, yo ahora de cada planta abajo, o sea, tienen cantidad de información científica. Yo fui buscando los reviews, que son justamente los resúmenes de muchas otras publicaciones que condensan toda esa información para que lo que está aquí, que les estoy mostrando, es lo que está corroborado científicamente. Entonces, son plantas para manejar las situaciones de estrés, activan la memoria, colaboran en el manejo también de depresión e insomnio. Y a veces hay confusión, porque yo he visto, por ejemplo, en la legislación de Uruguay aparece como negativa, en el listado negativo, la ashwagandha, que a veces hay confusión, porque dice, su nombre científico es Witania somniferum. ¿Te imaginas? Somniferum, te debe dormir un elefante si la tomás. Entonces, no es así. La planta uno la toma y duerme, pero no son mecanismos relacionados con los psicofármacos. No tiene una actividad sobre receptores GABA ni nada por el estilo. Busca a través de la adaptación del individuo descansar, relajarlo y hacerlo dormir bien. O sea, son mecanismos distintos. Por eso esta planta está en las monografías ESCOP, que son de Europa, está en las monografías de la Organización Mundial de la Salud. Incluso yo tengo un libro de monografías que está reconocido también por el Ministerio de Salud, tanto de Brasil como de Uruguay, donde estas monografías sirven como para que un laboratorio, tomando en cuenta ellas, pueda utilizarlas para el registro de un producto. Y estas plantas son muy útiles para el manejo metabólico también. De ahí que a veces cuando decimos podemos mejorar en líneas generales el metabolismo humano, ahí puede entrar en ese justamente concepto de producto, por ejemplo, nutracéutico, ¿no?, que es una categoría, por ahí no la tienen todavía todos los países, pero que puede adaptarse justamente a este concepto. Y si no, tomando en cuenta la larga tradición que hay en India, puede ser una planta justamente tomando en cuenta el uso tradicional de la India. Bueno, tenemos varios productos que se comercializan, muchos de ellos en forma de suplementos dietarios con estandarización en guitanólidos. Otra planta muy interesante es Bacopa monnieri, conocida en Ayurveda como Brahmi. Es una planta de las llamadas nootrópicas, que son las que promueven, lo digo entre comillas, promueven inteligencia, ayudan a interconectarse mucho mejor a las neuronas. De ahí que son plantas que se utilizan muchísimo para el tema de actividad neuronal, precisamente en Alzheimer, en trastornos cognitivos, para el estudio. A veces estamos estudiando y nos cuesta retener algunos conceptos. Es una planta que ya tiene larga tradición en los escritos más antiguos, como el Charak Shamita y el Surruta Shamita. Y da, como decía en las traducciones en sánscrito, da lucidez a quien la consume. Así que ese concepto es muy, pero muy interesante. ¿Qué dice la investigación científica? Acá es donde entra a jugar la fitomedicina, traducirle a las autoridades qué es lo que se sabe realmente de esta planta. Y sí, tiene actividad neuroprotectora demostrada en Parkinson y en epilepsia. Por ejemplo, quienes la consumen tienen menores crisis convulsivas y el paciente con Parkinson tiene menor cantidad de temblores. No cura el Parkinson, ayuda manejando la situación de manera mucho mejor. Las mejorías cognitivas también fueron documentadas en pacientes con Alzheimer. Los chicos estudiantiles también las está utilizando esta planta y se utiliza mucho en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que generalmente ese tipo de chicos le están dando Ritalina, que es un compuesto realmente emparentado con las anfetaminas, y ese es otro chico que le va a estar pidiendo a la mamá, mamá, dame más Ritalina, ¿no?
porque estamos preparando adictos a futuro con ese tipo de drogas. Bueno, hay varios productos en el mercado y como les dije anteriormente, ya en Uruguay se está trabajando con el laboratorio que va a estar en Argentina para sacar una línea, por lo menos en Argentina, de esta línea, ¿no? De Bacopa. Shatavari, otra planta muy utilizada en la Ayurveda, es la gran planta femenina por excelencia. Se utiliza mucho para regular los calores, síntomas de la menopausia y también forma parte de mejorar o rejuvenecer el sistema, digamos, hormonal en la mujer. Por ejemplo, hay muchas mujeres que le hemos dado Shatavari, que estaban en la llamada, digamos, premenopausia o entrando ya en la menopausia y empezaron a menstruar bien normalmente, ¿no? O sea, como si nada hubiera pasado. Realmente es una planta que funciona muy bien en esos aspectos. Y lo que dice la investigación científica es que además sirve para mejorar las situaciones frente al estrés, aumenta la resistencia física, alivia lógicamente los calores, combate la sequedad vaginal, tiene un efecto justamente también en gastritis, acidez, reflujo y tiene además efecto galactogo que implica mejor secreción o mayor secreción de leche a nivel de las mamas. Hay varios productos que se comercializan en el mundo justamente con Shatavari. Trifala, una planta que es muy usada también por todos ustedes, que está relacionada con 3 frutos. Estos son frutos secos, el Amalaki, Bibitaki y Aritaki. Ya en los antiguos textos de la India decía que usando Trifala se puede vivir 100 años. Entonces es una planta también de las llamadas, o sea, es una combinación de plantas para Rasayana y también para longevidad. Bueno, lo que dice la investigación científica tiene ya identificados los principios activos de los 3 componentes que son taninos, especialmente el ácido elágico, que es gran antioxidante. El ácido elágico lo vamos a encontrar en los frutos rojos oscuros, en la granada, por ejemplo, con muy buenas propiedades. Gran antioxidante, mejorías en la salud digestiva, coadyuvante en obesidad, diabetes, antiinflamatoria, depuradora, generalmente se lo usa muchísimo para el tema del estreñimiento o constipación, y reduce la resistencia a los antibióticos. Así que a tener en cuenta entonces Trifala en todos estos aspectos. Hay varios productos en el mercado también, siempre decimos mercados internacionales, ¿no? Aridra es la cúrcuma. Si tendría que hablar de la cúrcuma, no nos alcanza el Congreso porque tiene cantidad de información científica, gran antioxidante, gran hepatoprotector, gran antiinflamatorio. Muchas veces se le adiciona pimiento negro para mejorar la biodisponibilidad de los curcuminoides. Las formas liposomadas, a lo mejor sin el pimiento negro, también mejora la biodisponibilidad de los curcuminoides. Lo que se utiliza es el rizoma y atención, frente a determinadas enfermedades no alcanza con rayar el rizoma y dice, yo rayo el polvito y a veces no. Para lograr ciertos efectos tenemos que trabajar con concentración de principios activos. Bueno, como dijimos, también tiene efecto neuroprotector. Hay varios trabajos como coadyuvante en cáncer. Se ha visto, por ejemplo, que el consumo de cúrcuma con el tratamiento convencional oncológico mejora el tratamiento convencional oncológico y hay menor resistencia del tratamiento, o sea, menor resistencia de las células tumorales al tratamiento oncológico. Recuerden siempre que a veces las células tumorales se defienden y el tratamiento no funciona. Cuando agregamos esto, vemos resultados superiores que están todos publicados. Bueno, ni que hablar la cantidad de productos que hay en base a cúrcuma. Tenemos el cannabis, cuyo nombre es Vijaya, que es una de las plantas también tradicionales de la medicina ayurveda. Lo que se está usando mucho hoy en día, de acuerdo a la información científica, es el CBD y algunos otros cannabinoides como el CBN. La combinación CBD-CBN es excelente para descansar bien a la noche, en condiciones también de ansiedad, no genera ningún tipo de adicción ni dependencia porque no estamos hablando de THC. El THC sí puede ser útil especialmente cuando hay dolor, pero tenemos que tratar de manejar concentraciones que estén por debajo de los 4 miligramos, porque ya de pronto 3 o 4 miligramos en un paciente puede generar fenómenos desde el punto de vista recreacionales, entonces muchos no le cae bien ese tipo de efecto. Tenemos varios productos en Uruguay, bueno, está el Ipifractán, muy conocido por todos,
En Argentina está el Cambis, el Sativex que se usa en esclerosis múltiple. Y en Argentina tuve la suerte de coordinar el proyecto en la provincia de Misiones, que es justamente donde están las famosas cataratas del Iguazú. Y ahí pudimos sacar un aceite de CBD que se distribuye gratuitamente en los centros de atención primaria de salud, ¿no? Así que también esa es un poco la finalidad que tienen las plantas, poder ser distribuidas en centros de atención primaria. Bueno, la moringa, muy conocida por todos, realmente excelente planta que es originaria de la India. Fíjense los datos nutricionales, ¿no? Las hojas tienen más vitamina A que las zanahorias, más calcio que la leche, más hierro que la espinaca y más vitamina C que las naranjas y más potasio que las bananas. O sea, realmente por cantidad, estamos hablando si cada 100 gramos de esta planta sería equivalente a 100 gramos de leche o de cítricos, etc. Entonces, en esa proporción tiene mucho más el sigru, que es la moringa. Una planta que se ha utilizado muchísimo en temas de inmunidad y también coadyuvante en oncología. Trigonella phoenon-grecum, que es el fenogreco, gran planta conocida como meti en Ayurveda para manejo del metabolismo hidrocarbonado, especialmente los diabéticos, funciona muy bien. El suministro de fenogreco en pacientes diabéticos tipo 1 a lo largo de 3 meses puede llegar a reducir la dosis de insulina en un 15%, lo cual significa que un alimento puede ayudar a que no use tanta insulina el paciente. Todo esto está publicado en muchísimos trabajos en la India, que vale justamente la pena recalcar. La India es uno de los países con mayor cantidad de diabéticos hay en el mundo. Atmagupta, Mucuna pruriens, es la gran planta para la enfermedad de Parkinson. Lo que tiene es L-Dopa, precisamente el neurotransmisor que va a ser útil en estas circunstancias. Ya los textos védicos hablaban de que se usaba para los temblores, así que la información científica que tenemos está documentada a través de varios ensayos clínicos. Kunduru es la Boswellia serrata, es una planta que usamos muchísimo para artritis reumatoidea, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, que son patologías importantes, cuyos tratamientos convencionales son altamente tóxicos, le puedo asegurar, y realmente el uso de esta planta en formas, en este caso, no andamos con tecitos, andamos con cápsulas estandarizadas, logramos resultados realmente muy, pero muy buenos. Gugul para el tema de colesterol, Comífera mucul, una gran planta también de la medicina ayurvédica, es afrodisíaca, también puede ser utilizada. Ahí veo varios caballeros que están tomando nota. Y por último vamos a mencionar el Neem, que es Asadiracha indica, que es otra planta realmente muy, pero muy buena. Justamente dice en sánscrito, es la que elimina la enfermedad, ¿no? Fíjense qué interesante. Es una planta que tiene propiedades insecticidas, antibacterianas, se ha usado mucho como pediculicida en los chiquitos cuando tienen piojos en la cabeza, especialmente el aceite. De esta planta se usan varias partes, también las hojas, la raíz, pero medicinalmente se usa mucho el aceite. Bueno, acá tenemos un poquito un resumen de productos de todas estas últimas plantitas que hemos visto, productos que están también comercializados como suplementos dietarios. Conclusiones, y ya vamos terminando entonces. Primero, los medicamentos y remedios herbolarios son hoy un excelente recurso terapéutico. De esto no cabe duda, nadie ya lo puede poner en duda. Yo me tuve que bancar allá en el siglo pasado, ¿no? Tengo que remontarme cuando empezamos a hablar de plantas en el hospital y me decían el médico brujo y sufría, lógicamente, te hacían bullying por este tipo de cosas. Pero mi venganza era que después los pacientes cuando les daban de alta se querían atender conmigo, porque yo aprendí de ellos el tema de las plantas. Cuando no había facultad para enseñar esta cosa, tuve que aprender de mis propios pacientes. Atención, no son remedios para pobres, ¿ves? Saquemos eso de la cabeza, no son totalmente inocuos. Lógicamente, si ustedes se van a tomar un tecito de cicuta, van a tener problemas, ¿no es cierto? Pero las plantas tienen un margen terapéutico y, digamos, un
un margen muy amplio desde el punto de vista de lo que es lo terapéutico y la toxicidad. El margen es mucho más estrecho en los productos químicos, pero también es cierto que no debemos ser fundamentalistas y en casos, cuando se requiere un producto químico, lo vamos a dar. Si yo tengo un paciente que se me está ahogando con un falso CRUB, con una crisis de ahogo fulminante, le tengo que dar una inyección de corticoide porque de esa manera le salvo la vida. En una crisis asmática le voy a dar el corticoide porque lo estoy sacando adelante. Sería criminal si no le doy eso, pero también decimos que es criminal mantenerle el corticoide a este hombre toda la vida una vez que superó la crisis asmática, porque le vamos a empezar a arruinar otras partes también. Las plantas medicinales ya dejaron de ser la cola, el furgón de cola del tren. Ya hoy son primera o segunda opción en muchos aspectos terapéuticos. Hemos hecho en Argentina una política también de salud donde hemos podido aprobar plantas medicinales en el sistema público. Tenemos la congorosa, el ambay y la caléndula. Eso fue desarrollado entre 2013 y 2006 en la provincia de Misiones. Y acá tenemos, bueno, justamente en ese momento hicimos en un congreso en Foz de Iguazú una reunión justamente con autoridades de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil para ver si podemos hacer un ensayo de farmacopea herbolaria. La cosa quedó un poco casi en la nada. Después las futuras reuniones eran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu familia? ¿Bien? Qué bien, ya se hizo tarde. Bueno, ¿qué te parece? En un mes nos reunimos. Y pasó el tiempo y no se avanzó, lamentablemente. La documentación es muy importante. Hemos desarrollado textos que, por ejemplo, el Tratado de Fitofármacos y Nutracéuticos o el Libro de Plantas Autóctonas de Argentina y sus bases científicas para atención primaria. Son libros que se han distribuido, en el caso de plantas medicinales autóctonas, gratuitamente a los médicos de atención primaria de salud. Y estos libros están considerados por la autoridad sanitaria de aquí de Uruguay. Bueno, la formación es fundamental también. Estamos dictando precisamente cursos de fitomedicina, fitodermatología. Hemos incorporado el tema de hongos medicinales, que también hoy está de moda. Y tenemos convenios con distintas universidades en distintos países. Una de las cosas, de los retos que tenemos es ver si podemos hacer algún convenio acá en Uruguay a nivel con la Universidad de la República, a ver si podemos empezar a instrumentar los cursos de formación también. Y cerramos. Decía Molière en su obra magistral El médico imaginario, el paciente imaginario. Los médicos recomendamos productos que no conocemos a pacientes que tampoco conocemos en enfermedades que conocemos aún menos. O sea, esto es típico. No conozco al paciente, lo atendí en 5 minutos, no le tomé la presión y ya lo despaché. Entonces no sabemos ni siquiera lo que estamos dando. Un médico no es menos médico porque recomiende un medicamento natural. Dejemos de lado ese falso concepto. No soy menos porque le voy a recomendar un producto en base a una hierba medicinal. No, poco me voy a poner a competir con la gran industria porque es una lucha totalmente desigual. Tenemos que buscar un sentido estratégico de posicionarnos. Por eso lo importante es esto, que es la complementariedad. Tenemos que complementarnos con el sistema reinante, por así decirlo. No tenemos que simplemente a veces, si nos da, siempre digo, me abren una puertita, ya pongo el pie y trato de que la puerta no se cierre después, ¿no? Así que tenemos que lograr espacios para ir incorporando lo nuestro. Y por último digo, que espero en el futuro ya no hablemos más de medicina oficial, tradicional, integrativa ni complementaria, sino medicinas eficientes y no eficientes, porque medicina es una sola y es la que cura. Así que ese es el concepto que tenemos que tratar de manejarnos. Bueno, muchas gracias.